Nos acompaña Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Importante, ¿no? Orlando, gracias por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes que tienen que ver con el sector que tú representas. Pero al margen de lo que son temas que podemos tocar de reivindicaciones, me gustaría comenzar esta conversación hablando un poquito de la contingencia, ¿no? De la emergencia que surge, del retraso en lo que es el desarrollo de la actividad escolar, la decisión del gobierno de, bueno, comenzar las clases desde la semana pasada, en fin, con los problemas y las dificultades. ¿Qué información maneja la Federación sobre lo que está pasando, lo que está ocurriendo? Sí, gracias, Carlos. Realmente es preocupante la situación para el sector educativo, ¿no? Para los venezolanos en general, Sí. pero en el sector educativo es preocupante porque nosotros creemos que técnicamente el año escolar está perdido. O sea, es imposible que nosotros tenemos ya alrededor de 37, 40 días oficialmente sin clases. Eso significa que un alumno, por ejemplo, en matemática y lengua, te ha perdido entre 70 y 80 horas de clase. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo tú recuperas a ese alumno? Por mucha voluntad que tenga el docente, por mucho plan de recuperación que pueda haber, realmente es imposible que los conocimientos que un joven tenía que obtener en 6 horas o 80 horas, pues tú se lo vayas a querer meter en 2 días. Tendrías que extender, y perdona que te interrumpa, extender entonces la actividad escolar, es decir, el calendario escolar vigente hasta más allá del mes de julio, ¿no? Es imposible. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque las vacaciones de los docentes son vacaciones sagradas, vamos a llamarla de esa manera, porque bueno, el docente no tiene culpa de lo que ha pasado en el país, de la negligencia que ha habido con el sistema eléctrico, con el agua, con los problemas colaterales de salubridad que hay en las escuelas. Eso no es culpa del docente, y el docente tiene derecho a disfrutar su periodo vacacional. En eso yo creo que están claras tanto las autoridades del Ministerio de Educación o gubernamentales, tanto como nosotros, por supuesto, los gremios, que estamos sumamente claros. Por eso, nosotros no creemos que el plan de recuperación vaya a ser digamos, es un paliativo, pues, para que el alumno no pierda a lo mejor el año, pero ¿quién sale perjudicado acá? El alumno, la calidad de la educación que sigue desmejorándose. ¿Por qué? Porque el alumno no adquiere las competencias requeridas para, no solamente para entrar a una universidad. No, la calificación académica del muchacho en formación, bueno, ¿cuál va a ser? Bueno, pero es que yo te estoy hablando de 37, 40 días oficiales, pero tú tienes que incluir allí esos días en los cuales bueno, por la misma falta de agua, por la insalubridad que hay en los planteles, porque el docente no pudo llegar, porque no tiene el dinero para ir a la escuela, por X circunstancias, también han habido suspensiones de clase y por supuesto los contenidos programáticos no los ha recibido el alumno. Entonces, esto es preocupante. Además de eso, chicos, con la situación que tenemos en este momento de insalubridad, porque tenemos denuncias que hay centros educativos que tienen un solo baño para los muchachos, para las hembras, para los varones y para los docentes. Es decir, en las condiciones de insalubridad son peligrosas cuando estamos viendo que hay enfermedades que han aparecido, que estaban erradicadas y de repente han aparecido. Por ejemplo, como la hepatitis, pues ya ahorita acabamos de recibir una denuncia de 14 casos de hepatitis A en el sector de Carrizal. Y por supuesto, yo supongo que debe haber otros casos en algunas instituciones del país donde la situación, por falta de agua, por insalubridad, por electricidad, etcétera, etcétera, pues es peor. Ahora, Orlando, se reanudaron las actividades, pues ha determinado el gobierno que es así. ¿Qué información maneja la Federación? ¿Tienen alguna estadística de cuántos colegios se han podido incorporar de manera normal, entre comillas? La información que hay incluso es que otros continúan sin clase. En el estado Zulia la situación es gravísima, en Maracaibo es demasiado grave. Demasiado grave. No, mira, ayer decía el ministro que el 80% del presidente, creo que era, que decía, el ministro le informaba que el 80% de los planteles se vean
incorporados. Bueno, eso no es cierto. No hay posibilidad de que el 80% se incorpore, porque es que las circunstancias que rodean el problema educativo son muy graves. No solamente es porque el alumno no quiera ir a clase, es que la comida, la comida que no hay en casa no la hay en la escuela. Entonces el alumno Tienen que irse con tiene que su irse agua hervida No, o potabilizada para poder ir al colegio. y lo ¿no? aconsejable es eso, que se hierve el agua, que se tomen las previsiones. A los padres representantes hay que hacerle esa acotación. El niño debe llevar su agua al colegio, no tomar agua de las que salen de las tuberías Sí, o sí, de los los filtros del grifos, colegio, para evitar problemas severos, porque además de eso, tú de hepatitis, una amibiasis, o sea, ¿cómo la combates si no encuentras el medicamento, y si lo encuentras está inaccesible al bolsillo del venezolano y mucho más del maestro, pues? Ahora, en esta circunstancia, se suma a ello lo que tú dices, la deficiencia en impartir clases por horas. Ahora imagínate con este problema. O sea, ¿cómo va a culminar un alumno este año escolar? Muy mal, o sea, con muchas deficiencias, con muchas deficiencias. Por eso te estoy diciendo que el tiempo que se pierde es irrecuperable. Yo nunca he creído que tú puedas recuperar el tiempo en pedagogía. Es decir, tú no puedes sustituir la presencia del docente, la explicación del docente, la formación que te da el docente por un trabajo de internet. Porque todos sabemos que el muchacho va a cortar y pegar. A veces no sabe ni lo que corta ni lo que pega. Y por supuesto el conocimiento no lo adquiere. Ahora, la parte, antes de irnos a la pausa rápidamente, Orlando, que es importante, también hemos recibido información de un particular ausentismo escolar con la reanudación de las actividades. Es decir, los colegios no están llenos ni hay la alegría que se rinde o se promueve por allí. Bueno, te lo decía, no es el 80%. Yo supongo que habrán más o menos entre 20 y 30% habrá asistido a clase, y con irregularidades, porque hay muchas deficiencias para asistir a clase. O sea, el docente, por ejemplo, el docente no tiene dinero para ir a transporte, clase. claro. No tiene transporte, no hay las condiciones para que el docente ejerza su profesión en el aula de clase, por muchas variables que podemos analizarlas también. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno hablamos un poco de eso, ¿no? La condición del docente en esta presente coyuntura. Una pausa, amigos, enseguida con ustedes. Estamos con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Continuamos conversando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Orlando, el elemento motivación. Hablábamos un poco de la situación del docente, el tema en que desarrolla su actividad del docente como tal. Frente a esta coyuntura, entonces, ¿qué motivación puede tener adicional? Mira, hemos venido hablando y denunciando, pues, desde hace muchos años, que había que ponerle una lupa al problema educativo, sobre todo la formación de docentes. Nosotros vemos ahorita, hay un cierre técnico en las escuelas de formación docente, en las universidades, en el pedagógico, en los PEL, o sea, con 4, 5, 6 alumnos. Es increíble, ¿no? Exacto, entonces... Antes había un desbordamiento, más bien había un superávit de profesores y maestros. Así es, ¿tú te acuerdas aquel dicho popular que decía: yo quiero casarme aunque sea con una maestra, porque esa me asegura, tiene seguridad social, porque tenía un IPAME que le daba para comprar una casa, un apartamento, para comprar un carro, para mantener a sus hijos, para viajar, para tener recreación, etcétera, etcétera? Eso lo perdimos. En este momento lo perdimos porque el Instituto de Previsión Social realmente está colapsado, pues, está colapsado, y hay políticas que se han aplicado allí que realmente desmejoran aún más la situación. Por ejemplo, si tú pagas un instituto con tu salario, porque al docente le descuentan el 6% de su salario para mantenimiento del Instituto de Previsión Social. Y resulta ser que el Instituto de Previsión Social no da ni atención primaria, ni secundaria, ni terciaria, ni nada. Entonces estamos en este momento, inclusive nos hemos reunido los gremios conjuntamente con
con las autoridades del Ministerio de Educación, buscándole salida también a la situación social del docente en cuanto al HCM, en cuanto al funerario, pero es que realmente es tan dramática la situación de salud en el país que tú no le encuentras salida al docente, ninguna empresa, al problema de la salud fundamentalmente, porque ninguna empresa te quiere aceptar una póliza tan No, las pólizas de seguro son realmente risibles. risible. Entonces, es imposible que un sector tan grande como es el magisterio, que es 1.200.000 personas, que una de las cosas que yo me he preguntado siempre, bueno, si a nosotros nos dicen que somos 458.000 docentes en el país y tú tienes una nómina de 1.200.000, ¿de dónde sale el resto de esa? Yo entiendo que hay organizaciones, instituciones como el Sename, como algunas instituciones colaterales que también pertenecen al Ministerio de Educación y deben colar por ahí, pero me parece que es una cantidad exagerada de 1.200.000 personas que estén en una nómina de un Ministerio de Educación. Eso es inmanejable desde el punto de vista de la seguridad social. Ahora, hablábamos hace un momento en el segmento anterior de ausentismo escolar, a propósito de la contingencia que vivimos y que aún estamos viviendo por la carencia del servicio de luz eléctrica, agua potable, etcétera, transporte, en fin. Pero ¿tienes alguna referencia de ausentismo también de profesores, de maestros? Claro. Después, a propósito de la contingencia. Es decir, que no sigan en su actividad como tal. Por supuesto, Carlos. Mira, la desmotivación que hay en educación, te decía, comienza ya que nadie quiere estudiar educación. Primero porque no es atractiva desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad social, no te lo garantiza. Y en segundo lugar, por los bajos salarios que perciben, a pesar de que nosotros, los educadores... Ustedes lograron un convenio importante, pero... ¿Cómo no? Sí, lo logramos importante, muy importante, pero luego no, sí. un avance. Sin embargo, allí el 20 de agosto hubo una debacle, allí le tiraron una bomba pues sí, con esto del... sí, hablando de los ataques, una bomba al salario de los trabajadores venezolanos. Inventaron un tabulador salarial allí como una fórmula matemática que se la explican a las primas, que por supuesto derritieron las prestaciones sociales, derritieron los ahorros de los educadores y por supuesto el salario quedó totalmente descompensado con respecto al costo de la hiperinflación y al costo de las canastas básicas alimentaria y familiar, hasta el punto... Fue devastador eso. No, muy devastador, porque es una fórmula... Ustedes habían logrado en términos reales, aquí lo conversamos en una oportunidad, tú mostrabas, siempre con las dudas, ojalá se cumpla, ojalá se mantenga, pero fue un buen convenio en términos reales. No, fue un convenio donde se avanzó mucho en cuanto a la dignificación del docente, porque ahí hubo... avance en cuanto a algunas injusticias, por ejemplo, el docente que trabaja, porque el trabajo del docente no culmina en el aula de clase, sí, cuando se va en la casa tiene que salir a preparar pruebas, contenidos para el siguiente día, que es un tiempo que puede dedicarse a la familia, sin embargo, sigue trabajando. Bueno, eso no se lo pagaba a nadie. Esas horas no se las reconocían, nadie se las pagaba. Eso se pudo lograr en esa convención colectiva, por decirte una de estas cosas. Por todo eso quedó anulado. Hasta el bombazo de agosto. Hasta el bombazo del 20 de agosto, porque realmente fue así un bombazo. Realmente todos quedamos arruinados prácticamente, pues los ahorros que teníamos ya pasaron a ser insignificantes. Mira, es preocupante que el docente se va y no le interesa cobrar las prestaciones sociales, porque son tan insignificantes, ¿no?, que realmente no cubren absolutamente nada con eso. Ahora fíjate, vamos a retornar un poquito con la inquietud del presente ejercicio escolar. Las dificultades, las deficiencias, no se va a poder cubrir, ¿no?, el nivel de expectativas y de pedagogía necesarios en este caso. Pero ¿qué puede hacerse en medio de esta dramática situación, en medio de esta coyuntura? Bueno, mira... ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, clases hasta el 26 de julio, ok, eso no resuelve el problema, pero ¿qué se puede hacer adicionalmente? Bueno, mira, lo que tú puedes hacer es lo que los docentes han hecho siempre. Lo que pasa es que también al docente le cercenaron su libertad de cátedra, ¿no? Entonces le imponen cosas que él tiene que hacer y dar. Yo siento que el docente, con la experiencia que tiene, puede quizás no preparar al alumno suficientemente como para que tenga calidad en su educación, sino simplemente preparar las guías, preparar todo lo que los trabajos
por lo general se le mandan a hacer para que el alumno adquiera algo de conocimiento, por supuesto, y no vaya al grado inmediatamente superior o a la universidad en blanco, pues. Pero sí se puede hacer. A lo mejor a lo mejor hay una recuperación, pero por supuesto que nosotros no creemos en eso, porque la sustitución de la pedagogía que un docente debe estar presente en el aula de clase, tú no lo vas a sustituir por un trabajo que mandes en internet o un trabajo de investigación que mandes a hacer. Bueno, gracias por todos estos detalles, Orlando. Son, bueno, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y mira, si tú te pones a comparar el costo de la canasta alimentaria con el costo de la canasta básica, un docente en este momento está ganando menos de $1 diario. Sí. Menos de $1 diario. Eso es pobreza extrema, eso es vivir en pobreza extrema. O sea, una canasta básica que está por encima casi ya de los 2 millones de bolívares. O sea, lo que te cubre es el 2% del salario mínimo. Bueno, gracias Orlando Arzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.